que nos sirven para mejorar nuestra calidad de vida también, definitivamente. El problema es pues que tenemos arraigada tal vez la corrupción, que genera pues que lamentablemente dentro del Perú, de manera específica, eh, haya muchas desigualdades, muchas más de los que naturalmente sí existen, ¿no? En todo país es algo, como les dije, natural, que existan desigualdades, siempre van a haber personas más competentes que otras, ¿no? Más con mayor tal vez capital que otros, pero la importancia del Estado es el hecho de que pueda promover lo que son oportunidades a estas personas que carecen, ¿no? Tal vez de situación educativa, económica, para poder hacer que también logren, ¿no? Estas mejoras en su vida, por ejemplo, a través de enseñarles a cómo generar empresa, ¿no? A cómo generar capital y de esa manera pues también puedan valerse por sí mismas. Muy bien, ahora ya está la grabación, vamos a compartir las diapositivas, un tema muy lindo, escenario de lo que también se van a hablar acerca de las famosas guerras que involucran al escenario mundial, ¿no? Así es, nunca más pobres en un país rico, así es. Y nosotros hemos sido ricos desde siempre, ¿eh? El Perú, la verdad es que como dice Antonio Raimondi, ¿no? El Perú es un país, es un mendigo sentado en una banca de oro, ¿no? Es decir, pues nosotros siempre hemos tenido materia prima que hemos podido tal vez aprovechar mejor. Y ahora lo vamos a ver cómo también nosotros hemos sido parte de estas revoluciones, ¿no? Las revoluciones industriales también han influido mucho dentro del Perú, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos aprovechado, hemos generado pues un desarrollo económico dentro del país. Pues no, hasta el momento tenemos recursos, tenemos litio, algo que recién se acaba de descubrir dentro del país, cosa que no todos los países en el mundo tienen. Dice que acá existe una de las mayores reservas de litio en el mundo, en Puno, ¿no? Y eso es importante hoy más que nunca porque gracias a ello se hacen cargadores, ¿no? Baterías de celular. ¿Y quién hoy día no tiene un celular en sus manos? Vamos a ver cómo el nuevo gobierno, ¿no? El nuevo gobierno, pues, administra este recurso. Yo creo que debería de ser una ventaja para nosotros para poder generar oportunidades, ¿no? Y no desperdiciarlas así como lo hicimos en algún momento, por ejemplo, con el guano, en la época de Castilla, en la época de Echenique, ¿no? Ojalá tengamos esa forma, esa percepción de poder, ¿no? Aprovechar nuestras riquezas, porque no son eternas, no son eternas, ¿no? Así es, Miguel, sí, 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 vamos a ver, ¿no? Cómo es que la prosperidad falaz, eso es un tema que viene la próxima semana, pero está muy relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy, que es la revolución industrial, ¿no? Está, porque nosotros fuimos parte de esto, como te digo, ¿no? Nuestro guanito de nuestras islas aportaron mucho. Inglaterra, ¿no? Estuvo también, muy, podríamos decir, sus ojos puestos dentro del país, dentro del Perú, y es así como nosotros ingresamos al mercado mundial, gracias a nuestro guanito, ¿no? Pero ¿qué pasó? Lo aprovechamos, ¿no? Más bien hubo generaciones de masivas de corrupción, que hasta el día de hoy parece que seguimos con la enfermedad, ¿no? Bueno, vamos a hablar acerca de la revolución industrial, como hemos dicho, pasamos de una producción
manufacturera, es decir, propiamente hecha por las personas, ¿no? Que demoraba mucho tiempo, si bien es cierto, y el costo era mayor de los productos. Vamos a ver la intervención de la máquina, cómo hace que esta producción manufacturera pues se vaya desplazando, vaya siendo reemplazada por justamente las máquinas que ayudarán a que los productos sean mayores en cantidad, ¿no? Haya más ventas y con ello se tenga como necesidad que crear o buscar más mercados. Aquí, pequeño en una tablita, vamos a verlo. Permítanme un ratito poner mi pizarrita para explicar mejor. A ver, a ver. Profesora, Dime. ¿puede poner la diapositiva anterior para tomarle foto? Ya, un ratito. Vamos a poner toda la pantalla, ahí está. Esta, Sí, ¿verdad? sí. Listo. Ok, Ya, vamos a gracias. pasar. Listo, vamos a pasar a ver entonces aquí la revolución industrial, ¿no? Disculpa si mi letra no es tan bonita, estoy con el mouse. La revolución industrial, ¿no? Como te dije, hay un ingreso, y tú lo sabes, de la máquina, que va a hacer que haya mayor producción, ¿no? Mayor productos en cantidad. Esto genera pues también el aumento de las ventas, como te estaba diciendo, ¿no? Pero claro, no en Europa, que es donde comienzan las revoluciones industriales, ya pues no iba a abarcar, ¿no? O sea, la población en algún momento no va a poder comprar o acaparar todos los productos porque ya los va a tener ahí en sus manos. Entonces, ¿qué van a pasar con estos burgueses? Porque son ellos quienes van a terminar pues generando toda esta situación de revolución industrial. ¿Qué va a pasar? Oye, si ya no puedo vender en mi mercado, que es Europa, entonces, ¿qué hago? Tengo que ir a buscarme otros lugares donde poder vender. Es más, no solamente vender, sino también conseguir más materia prima, porque la materia prima que tengo ya se me está acabando. Está creciendo la población dentro de Europa, hay más urbanización, ¿no? Ciudades, entonces eso no me permite tener campos en los cuales pueda acceder a la materia prima. Entonces, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? A los lugares donde todavía los estados no existen, o si existen, no son tan sólidos. ¿Para qué? Para poder acapararlos, para poder, por así decirlo, dominarlos y tenerlos bajo mi mando como un nuevo mercado, como un nuevo lugar donde puedo aprovechar y tener mi materia prima para seguir produciendo. Es por ello que estos países industriales, iniciando con Inglaterra, por supuesto, van a ir a buscar a un nuevo horizonte. Van a ir a la zona de Asia, a África principalmente. ¿Y qué es lo que van a realizar dentro de ellos? Llegarán a esa zona y van a tener a sus colonias. Así es, así como en la época pasada, siglo XVI, ¿no? Siglo XV con España, con Portugal, aquí también se van a generar colonias, pero ahora el fin será, como te vuelvo a recalcar, para que éstas sean sus mercados, sean sus lugares de materia prima. En este caso, vamos a hablar de las colonias, pero como ahí estarán pues presente, en este caso, lo que es el Estado, hablaremos de los imperios, ¿no? Imperios coloniales. En África, como te digo, principalmente, ¿no? Muchos territorios serán pues acaparadas por los países industriales. Entre ellos, principalmente, ¿quién? Inglaterra, ¿no? Inglaterra. Inglaterra, Francia, por ejemplo, ¿no? Pero más que nada Inglaterra, que va a estar feliz porque va a tener
mucho más territorio, mucho más dominio dentro de África. ¿Y saben quién? Por ahí va a quedar un país desplazado que también ya tenía industria, pero que no le dieron dentro de la repartición de África muchos territorios. ¿Qué país es el que se va a quedar no triste, sino molesto por esta repartición de colonias dentro de África, principalmente, porque también estuvieron en Asia y en América? Alemania. ¿Qué país? Alemania, por supuesto, ¿no? Alemania también estaba siendo industrial, estaba creando, generando sus propios recursos, tenía sus máquinas, sus fábricas y todo, pero molesto porque solamente le dieron Camerún y un territorio más dentro del África y dijo, oye, ¿sabes qué? No te pases, pues. No te pases. No vas a querer abarcar todo y a mí me vas a dar esto, ¿no? Esto no es justo. No, no, no. ¿Sabes qué? No lo consigo. No es así. Entonces, ¿qué va a hacer? Alemania va a ver qué producción puede realizar que no lo está haciendo Inglaterra, no lo está haciendo tal vez Francia o Estados Unidos, y por ahí va a iniciar, ya está bien, ¿ok? Voy a hacer mi producción de armas. Mi producción de armas. Empieza a generar estas armas, ¿no? Que después la va a terminar utilizando dentro de dónde, dentro de qué acontecimiento. ¿En qué acontecimiento utilizará justamente estas armas que va a empezar, ¿no? a producir, claro, en la famosa Gran Guerra, ¿no? O en la Primera Guerra Mundial, por supuesto, ¿no? Ahí justamente Alemania pues ya dirá, esa es mi revancha. ¿Sabes qué? Tú no me quisiste dar colonias, entonces yo ahora quiero todo el mundo, ¿no? Me voy a la Primera Guerra Mundial, que en un primer momento Alemania pensó que iba a ser en un par de semanas, se menciona, ¿no? Pero después ya vemos que duró hasta años. Antes de llegar a la Gran Guerra, ¿no? Lo que hizo Alemania fue un proceso. Así es, Palomino, claro, ¿no? Dentro de Alemania vamos a tener un proceso de también unificación, como tú dices, ¿no? Sin embargo, esto hacía que Alemania, ¿no? Ya tuviera ya tuviera industria, justamente, ¿no? Esto va a posibilitar que se pueda Alemania, pues, solidificar económicamente, ¿no? El Tercer Reich de Alemania, pues, va sobre todo concretizar esta fortificación económica que le permite justamente iniciar con una industria, la cual va a terminar pues siendo dentro de Europa la mejor en cuanto a armas. Alemania le ganaba en producción de armas a Inglaterra, a Francia, ¿no? A Estados Unidos, a Rusia. Era así el primero, el número uno, y eso es lo que aprovechó justamente para poder él mismo, ¿no? Podríamos decir, ya teniendo esa percepción de enfrentamiento, irse poco a poco, ¿no? Armando, podríamos decir, ¿no? A ese proceso justamente en la cual Alemania, junto con los otros países que ya lo estaban viendo también, se llama lo que es la paz armada, ¿no? La paz armada. Sí, la unificación de Alemania, justamente porque, como dices, antes eran 38 estados dispersos, ¿no? 38 estados dispersos que después terminan unificándose, ¿no? Liderado en un primer momento por Prusia. Recuerda, ahí tenemos la imagen de Otto von Bismarck, que es el que principalmente termina pues haciendo esta unificación, ¿no? Esta unificación que va, como te digo, a aportar mucho. Ahí justamente tenemos también que gracias a este personaje, Alemania consigue algunas colonias de Francia, ¿no? Algunas colonias de Francia que después Francia va a terminar reclamando dentro de lo que es la Gran Guerra. Recuerda que
ya esta unificación de Alemania permite a este país poder alcanzar Alsacia, ¿no? Alsacia y Lorena, ¿no? En el Tratado de Frankfurt, que después termina, como te digo, pidiéndolo lo que es Francia, ¿no? Claro, primero está el Segundo Reich o el Segundo Imperio Alemán, ¿no? El Segundo Reich o el Segundo Imperio Alemán, en la cual, pues, la industria inicia, ¿no? Pero recuerda que dentro de lo que es el proceso que vamos a ver en la Gran Guerra, vamos a terminar, pues, con lo que es, al fin de la Gran Guerra, ¿no? Una crisis política, la derrota propiamente del Reich, ¿no? Cuando Guillermo II es quien abdica justamente a la corona de Alemania, ¿sí? Bien, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí solamente quiero mencionar que justamente, ¿no? Estas revoluciones industriales, la primera, va a generar lo que es la iniciativa por buscar mercado. Algunos se quedarán con más territorios que otros. Esto hará que los que se quedan con menos territorios tengan como que esa sensación de insatisfacción que le terminarán dando, pues, iniciativas para enfrentarse con los que tienen más colonias y así hacer un equilibrio o un mayor, ¿no? O sobreponerse y sobrepasar esta cantidad de colonias para su industria que ya estaba generándose, ¿no? Si bien es cierto, esto nos lleva a la Gran Guerra, vamos a ver que después, ¿no? Justamente la segunda revolución industrial, que se va a dar también mucha más modernización de los productos, ya ingresa lo que son las tecnologías y nuevas situaciones de innovaciones, industrias y demás, también, ¿no? Van a repercutir con lo que es y con una insatisfacción también de Alemania en lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, hasta ahí, tener un poco claro el panorama que vamos a ir poco a poco mencionando por aquí. Así es. Sí, Miguel, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, Alemania termina pues sin colonias, termina todo así como una torta, ¿no? Repartida en mil pedazos, pero a pesar de ello, hoy en día podríamos decir que dentro de Europa, Alemania es el país con mayor economía. Alemania es el primer país que tiene una economía más estable que los otros países, que Francia, que Inglaterra, bueno, que Reino Unido, ¿no? Que España, que otros países en el mundo. Además, mira, vamos a ver que dentro de esta Primera Guerra Mundial, Alemania queda muy endeudada. Deuda que recién sabes cuándo lo termina de pagar, así hasta el último sol, en el año 2010, dice, ¿no? Hoy día Alemania, a pesar de sus derrotas, es un país, ¿no? que sigue, ¿no? Que sigue estando entre los mejores del mundo, según también el índice de desarrollo humano, ¿no? Así es, ahorita lo vamos a ver. Sí, sí, ahorita lo vamos a ver, la primera y la segunda. Vamos aquí en la primera. Factores, la revolución demográfica, definitivamente, el hecho de que haya mayor población. Si hay mayor población, hay más demanda de productos, obviamente, ¿no? Entonces eso genera que haya, pues, aumento de justamente esta producción. Además, si bien es cierto, por un lado tenemos ello, por otro lado también tenemos que el aumento de la población se da porque hay mejores condiciones de vida. Es decir, la higiene, ¿no? Por ejemplo, si tú ves, ¿no? Relatos de la Edad Media, de la Edad Moderna, acerca de la higiene, o sea, vas a ver que hay una enorme diferencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, los avances con respecto a la canalización del desagüe, de lo que es, por ejemplo, el avance también en la salud, porque eso también, ¿no? La ilustración no solamente tiene que decir libertad, 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 sino también la ilustración es conocimiento, esa apertura de mejorar en el conocimiento, y eso hace que también influya mucho dentro de lo que es la apertura a innovaciones en cuanto a la salud, ¿no? A vacunas que vamos a ver que se crean, que permiten pues la cura o la disminución de estas enfermedades, ¿sí? La revolución agrícola también, ¿no? Importante, hay una privatización de las tierras, recuerda que eso, ¿no? Es importante la privatización dentro de este sistema, porque eso te permite a ti poder invertir. Si tú tienes un terreno que es tuyo, o sea, que ya nadie te lo puede quitar según las leyes, entonces tú lo que vas a hacer es invertir en ello, ¿sí o no?
¿Para qué? Para generar producción, y no solamente para que tú comas, sino también para venderlas. Aumento de productos, entonces eso es lo que trae consigo, ¿no? La revolución tecnológica también definitivamente, ¿no? La mecanización de los productos, vamos a ver, ¿no? El taylorismo, el fordismo, que van a terminar pues haciendo una producción en serie más adelante todavía, pero sí, a partir de la primera revolución vamos a ver que las máquinas van a terminar pues promoviendo la producción, y esto hace que disminuya el tiempo para hacer un objeto, y también disminuya su costo de producción, ¿no? La fuente de energía, sí, recuerda, esto es clave, siempre viene en pregunta de examen. La primera revolución industrial tiene como fuente de energía el carbón, ¿no? El carbón vegetal y el carbón de coque, sí, exactamente. En cambio, como mencionabas, y aquí un poquito adelantándonos, ¿no? La segunda revolución está más relacionado con el petróleo y la electricidad. Esa es una gran diferencia que debes de recordar, ¿sí? Las principales industrias, la textil, ojo, primera revolución industrial, textil, 100%, más que nada lo textil, ¿sí? Ahora, lo textil es importante porque eso justamente está relacionado con nosotros, con el Perú, porque ¿dónde se encuentra la materia, o cuál es la materia prima de lo textil? El algodón. Y el algodón se produce en campos de cultivos. Y para tú generar estos algodones, ¿no? El algodón, que es la materia prima, ¿qué necesitas? Necesitas abono para esas tierras. Necesitas abono que te permita, ¿no? Hacer que la tierra se mantenga fértil y con ello pueda crecer el algodón. Y justamente ahí viene la relación con el Perú, porque Inglaterra se había dado cuenta que el Perú tenía sus islas guaneras, ¿no? Que le podían dar para consolidar su industria textil, ¿no? Y es por eso que hay todo este enfrentamiento también con España. España quiere retornar, ¿no? A obtenernos a nosotros nuevamente, la batalla de 2 de mayo, recuerda que lo vamos a ver en la próxima clase, pero esto es con el fin de poder acaparar nuestro guanito que les permitía a ellos consolidar la industria textil, ¿no? La minería también, bueno, la metalurgia también, pero como te digo, aquí resalta lo que es la textil, ¿no? Ahí. La fuerza motriz, la máquina a vapor, ¿no? Ahí está justamente la máquina a vapor. Ahora, la máquina a vapor es una máquina que va a permitir el funcionamiento de otra máquina, ¿no? Es una máquina que permite el funcionamiento de otra máquina, justamente, por ejemplo, de la máquina de hilar, ¿no? Y de otras máquinas que nos permiten aquí la producción, ¿sí? De Robert Fulton, recuerdan, ¿no? La máquina de vapor. Tenemos ahí también, ¿no? Esta imagen acerca de lo que es la rocker. Bueno, no son los únicos, pero son los más resaltantes. Aquí está el barco a vapor Clermont, ¿no? Miss, También. Dime. de la máquina de vapor no fue James Watt. James Watt, claro, ¿no? Sí, tienes razón, James Watt fue la máquina a vapor, pero Fulton es el barco a vapor, ¿no? Son cosas diferentes. Y por eso aquí está la imagen. Esto es un barco, ¿no? Y la máquina, como tú dijiste, está bien, es James Watt, sí. Bien, consecuencias. Surgió el proletariado industrial, ¿no? Lo que pasa es que como ahora las máquinas pasan a ser la mano de obra principal, ¿no? Podríamos decir, de la industria, de las fábricas. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Bueno, las personas más que nada se van a encargar de procesar, ¿no? La materia prima a través de las máquinas, o sea, van a manejar las máquinas. Entonces, como la máquina hace todo el trabajo más que las personas, ¿qué es lo que pasa? Disminuye su, podríamos decir, valor dentro de la producción.
Entonces eso genera que haya una explotación, ¿no? Definitivamente que después, a través de organizaciones como los sindicatos, ¿no? Van a terminar luchando por estas mejoras o beneficios de trabajo, ¿no? Como las 8 horas y otros más. La plusvalía. ¿Qué era la plusvalía? Era el trabajo no remunerado, ¿no? Justamente lo que pasa es que ahora, o bueno, sí antes, el empresario tenía pues tal vez, no sé, 10 textiles, ¿no? De producción, ahora con la máquina es 50, es 100, entonces está produciendo más, pero las ganancias siguen siendo para él, y el trabajador pues ahora percibe eh, menos, ¿no? O percibe la misma cantidad a pesar de que el dueño tenga mayores ganancias, y no solamente eso, sino es que también el obrero, ¿no? En este caso, se queda trabajando mucho más tiempo, ¿no? Porque ya no trabaja tanto, tiene que mover la máquina, entonces esto hace que haya un mayor trabajo por parte de él, ¿no? Una explotación y una plusvalía, como se menciona. Se implementó un nuevo modelo económico, recuerda, pasamos al capitalismo industrial, ¿no? El capitalismo industrial que va a arraigarse en muchos de los países primero europeos, vamos a ver también en Asia, la industria se genera en Japón, ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos también, ¿no? Y bueno, ya el día de hoy podríamos decir que es más de expansión este sistema, ¿no? El Perú también tiene una industria, pero es incipiente todavía, ¿no? Porque hay otros países con industrias que tienen innovación tecnológica, ¿no? En cambio, nosotros todavía estamos un poco atrasados, tal vez con máquinas de los 90, ¿no? De los 80, haciendo productos. Bueno. El maquinismo también, ¿no? Permitió la producción en serie y la expansión de las fábricas, ¿no? Y con ello también la expansión de los mercados, recuerda. Nació el movimiento obrero, ¿no? Gracias a esta explotación laboral, los obreros se van a organizar para adquirir mejores beneficios. Y el ludismo, ¿te acuerdas qué era el ludismo? No sé si lo puedas comentar. ¿Qué era el ludismo? O el movimiento ludita también, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya, así es, muy bien, Alessandro. Era grupos de personas que le echaban la culpa a las máquinas de su desgracia, podríamos decir, de su explotación, que los habían reemplazado dentro de las fábricas. Entonces, como veían como culpable a las máquinas, se iban a las fábricas a destruirlas, ¿no? Ese es el famoso movimiento ludita, ¿sí? Bueno, esto es algunas de las consecuencias porque tenemos otros más, por ejemplo, el crecimiento de las ciudades, ¿no? Hay una migración del campo a la ciudad dentro de la primera revolución industrial, ¿sí? Desarrollo también de incipientemente la ciencia, la tecnología también, ¿no? Ahora, si en la primera revolución industrial teníamos como escenario principal a Inglaterra, aquí en la segunda revolución industrial, recuerda por favor, tenemos a Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos se va a consolidar como escenario gracias a también, ¿no? A lo que vamos a ver después, que era la guerra de secesión dentro de Estados Unidos aportó mucho, que ganaran los del norte a los del sur, porque los del norte eran ya industriales, pensaban en la propiedad privada, en las máquinas, y dentro de su guerra civil fueron los que ganaron. Entonces eso hizo que se consolide en todos los estados de Estados Unidos lo que es la industria justamente, ¿no? Bien, vamos a ver ahí lo que son se caracterizó por la aplicación de nuevas fuentes de energía, ¿no? En este caso, como hemos dicho, el petróleo, la electricidad
y el gas natural. Mira, cosas que nosotros también tenemos. Vamos a ver la próxima semana cómo también nuestro petróleo, ¿no? En algunos gobiernos ha sido también mal, podríamos decir, administrado. Lo hemos hasta regalado, ¿no? Sin poder nosotros tener ganancias como tal vez lo hubiéramos podido realizar. Inglaterra, por ejemplo, en un primer momento, ¿no? Y de ahí vamos a ver cómo el petróleo con Estados Unidos, hasta lo que es la época de Leguía, que lo termina regalando, ¿no? Y ahí hasta tuvo que venir Velasco para poner el par y después terminar nacionalizando nuestro petróleo. Pero ya pues esto había sido muy aprovechado. Hoy seguimos teniendo petróleo, ¿sí? Pero ni siquiera abastece el mercado interno. Nosotros importamos petróleo, pero sí podríamos decir el gas natural, ¿no? El Perú también es muy rico en gas natural, justamente. Ahí tenemos pues Camisea, por ejemplo, y como esto, ¿no? Como esto pues lamentablemente no sirve todavía, o es una mala administración para generar desarrollo dentro del Perú. La electricidad también. Profesora, ¿cómo es esto de la electricidad? Bueno, si bien es cierto, en Estados Unidos pues se había descubierto esto de la electricidad o de la manera como poderla generar, ¿no? Tomás Alva Edison, por ejemplo, y Tesla también, ahí tú debes de saber mucho más que yo. Esto se propagó dentro de los otros países. Por ejemplo, ya empezaron a venir al Perú para ver la manera de cómo generar energía. En este caso se iban a nuestra cordillera para generar las centrales hidroeléctricas, ¿no? A través de toda esta nueva, pues, innovación científica tecnológica. Así es, ¿sí? Vamos a ver, entonces, por aquí, Benjamín que Miguel, la electricidad, por ejemplo, la bombilla eléctrica, esa fue un invento de Tomás Alva Edison, ¿no? Bien, aquí la de diversificación industrial, la siderurgia, ahí está, sí, sí tienes razón, Miguel, ¿no? ¿Tú has escuchado de AC/DC? ¿No? AC creo que es, ay, ojalá me salga así, ¿no? DC. Ahí está, pues. AC/DC, ¿no? Lo que tú mencionas. La corriente, por aquí lo voy a poner abreviado, la corriente alterna y la corriente directa, ¿no? Continua, ¿sí? Directa o continua. Esta es la de Tesla, ¿no? Y esta es la de Edison. Sí, pues, tienes razón, Jesús. Tesla fue más, lamentablemente lo mataron, ¿no? Se menciona, lo que pasa es que, bueno, pues aquí se generan industrias que puedan favorecer o generar más beneficios o ganancias, más lucro a las empresas, ¿no? Y parece que lo de Tesla no iba por ese lado, ¿no? Lo de Tesla pues generaba más bien un ahorro o un menor precio de la electricidad, ¿no? Y era como que parece más sostenible, entonces pues ahí hubo un enfrentamiento, ¿no? Así es, sí tienes razón, Miguel, exacto, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos algunas innovaciones que tienen como referencia a Tesla, pero ¿por qué no son tan promocionadas? Porque no generan las mismas ganancias, pues, ¿no? O sea, imagínate que promovamos más estos carros que se dan ahora de electricidad, sostenibles, ¿no? Sin contaminación como las que son de petróleo, de gas natural. Entonces, ¿qué pasaría con estos grandes empresarios de petróleo, de gas natural, ¿no? De los grifos, ¿no? Repsol, por ejemplo, y otros más. Quebrarían. No conviene, claro, no conviene, por supuesto. Bueno, pues así es cómo se maneja, ¿no? La siderurgia, entonces, recuerda, ¿no? Convirtió el hierro en acero, esto es muy importante, porque de ahí vamos a surgir, pues, hasta aquí, ¿no? Que son los carritos, justamente aprovechando ese acero. Dice la automotriz, ¿no? La industria automotriz. Destacó la Ford Motors, ahí está, ¿no?
Esto es importante porque vamos a encontrar con Force, ¿no? El Fortismo. Henry Force, ¿no? Henry Force realiza esto de lo que se llama como la producción en serie, que va a ser una innovación, ¿no? Claro, teniendo también como antecedente lo que es el taylorismo. Voy a escribirlo por aquí. Henry Force, el Fordismo, ¿no? Que tiene como base al taylorismo, ¿sí? Recordar. Taylorismo, ¿sí? El taylorismo, ¿no? Proviene de Taylor. Es una persona que habló acerca de la organización del trabajo industrial, ¿no? Antes, pues, tú sabes que una persona hacía un objeto, terminaba de hacer ese objeto y pasaba recién a hacer otro objeto, ¿no? En cambio, Taylor, ¿qué es lo que dice? Vamos a especializar, o sea, cada persona va a hacer una determinada función dentro de la elaboración de un objeto. Entonces, así, ¿no? Vamos a disminuir el tiempo también de trabajo. Esto lo perfecciona Ford. El Fordismo ya nos habla acerca de una producción en cadena, ¿no? Una producción en serie. O sea, uno solamente se va a encargar de grapar, otro se va a encargar de, no sé, de sellar, ¿no? Otro se va a encargar de pintar y así sucesivamente. Promueve también, ¿no? Lo que es la disminución del tiempo del trabajo y lo que es también la disminución del costo del trabajo, ¿no? Y eso hizo que los carros Ford sean los más populares dentro de Estados Unidos y se va a importar mucho, o bueno, claro, por los otros países lo van a importar mucho, porque justamente, ¿no? Gracias a esta producción en serie o en cadena, su costo disminuyó, era accesible a los bolsillos de las personas, ¿no? La petroquímica también se va a dar derivados del petróleo, como ahí dice, ¿no? Ahí tenemos a ver, no lo menciona, pero tenemos ahí a Rockefeller, ¿no? Puedes ver ahí, tal vez en YouTube hay series, ¿no? Acerca de los Rockefeller, una familia muy importante dentro de Estados Unidos que empezó con esto de la extracción del petróleo. Ahí está, ¿no? Diesel también, ¿no? Y la eléctrica, ya lo hemos hablado, la expansión de la corriente alterna, ¿no? Y la corriente directa o continua, ¿sí? Los inventos, aquí vemos motor a combustión interna, ahí está, diésel, ¿sí? La bombilla eléctrica de Thomas Alva Edison y los automóviles Ford y Benz, ¿no? Entre los principales, a ver, las consecuencias, surgimiento de grandes monopolios. Claro, en este entonces, ¿no? En este entonces estamos viendo que poco a poco se están creando las empresas, que están acaparando cierto mercado, ¿no? Recuerda que los monopolios, y esto tú lo sabes más por tus clases de economía, es cuando una empresa acapara la producción de un objeto, ¿no? O acapara un servicio. Hoy día dentro del Perú tenemos muchos ejemplos de monopolio, ¿no? Por ejemplo, del Estado también y por parte de lo que es el propio sistema privado, ¿no? Monopolios y oligopolios. Sedapal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra empresa se dedica en Lima, del servicio de agua potable? Sedapal, monopolio, ¿no? Lo que es también las boticas, las farmacias, creo que lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Acerca de ello. Existe ahí lo que es una empresa, ¿no? Un dueño, una corporación que tiene muchas marcas, ¿no? Y esto es lamentable porque los monopolios son los que generan una concertación de precios y hace que muchas veces estos sean más elevados, ¿no? El monopolio de la Bacus, de la Coca-Cola, mira, en el mundo, bueno, en el Perú, era muy importante la presencia de Inca Kola, ¿no? Nuestra bebida bandera, Inca Kola. ¿Y qué hizo la Coca-Cola? ¿No lo compró? ¿No? Lamentablemente ahora la Coca-Cola la Inca Kola es estadounidense, ¿no? Solamente de Perú tiene solo el nombre, nada más.
porque el dueño es otro país. De igual manera, ¿no? Las bebidas alcohólicas, ¿no? En el Perú, la Bacus. La Bacus es Pilsen, ¿tú qué sabes más? A ver ahí, Cristal, ¿no? Muchas de las cervezas, ¿qué cerveza? Pero en la cusqueña, todos esos son Bacus, ¿no? Claro, por eso Richard te mencionaba en Lima, ¿no? Aquí en el centro justamente, porque sí, en el interior del país hay otras empresas, pero aquí sobre todo en estos distritos del centro de Lima es porque ya la canalización de las tuberías son, ¿no? Hechas por Sedapal de hace mucho tiempo, y si tú quieres ingresar a otra empresa, entonces imagínate, tendríamos que repartir los tubos, oye, este es mi tubo, entonces habría todo un problema, ¿no? Lamentablemente los monopolios lo que hacen es absorber, ¿no? A las empresas, hacerlas quebrar, porque como son concentradores de precios, entonces tienen, pues, ¿no? Sus campañas masivas que terminan, pues, haciendo que la gente vaya a comprar justamente dentro de estas empresas y hagan quebrar a las pequeñitas empresas, ¿no? Por ejemplo, en las farmacias ahí tienes Mi Farma, Incafarma, Arcángel, BTL y no sé qué cuántas otras boticas que tú lo ves en todas las esquinas del Perú, que son de un solo dueño nada más. Y las boticas bazar, que muchas veces nosotros veíamos por las cuadras, están poco a poco desapareciendo, porque un Mi Farma se pone al costado de la botica bazar y Mi Farma pues tiene campañas, ¿no? Que justamente les pueden brindar como el monedero del ahorro, que los días los lunes de 80, ¿no? No sé qué más cosas tiene, y eso hace que pues el contrincante no pueda tener esta competencia y termina quebrando, los hace cerrar, ¿no? Esto es feo porque, bueno, pues, y esto ya ha salido, ¿no? Yo creo que, no recuerdo el año pasado, fue que salió un audio donde estaban concertando, y cómo esto lo hemos visto en plena pandemia, ¿no? Cómo los precios de un determinado medicamento subió más del 100%. Así es, Miguel, pero a ver, tú haz tu farmacia, ¿te saldrá a cuenta a ti? ¿O te hará quebrar Mi Farma? Se enteran y se ponen a tu ladito, ¿no? Bien, a ver, búsqueda de mercados coloniales, ya lo hemos visto, ¿no? El imperialismo colonial, sindicalismo y difusión del socialismo y el anarquismo, ¿no? Esto que decía, por ejemplo, el socialismo utópico, ¿no? Y el socialismo científico, que después lo va a mencionar Marx y Engels acerca de la lucha de clases, ¿no? La lucha de clases, siempre, por ejemplo, el esclavo versus su amo, el siervo versus el señor feudal, hablaba acerca de ello, ¿no? Y el anarquismo, que tiene que ver con lo que es la supresión del Estado, ¿no? La supresión del Estado y de toda manera o forma de gobierno. El anarquismo decía, pues, ni Dios, ni la patria, ni el rey. Ahí está, surgimiento de colonias. El imperialismo, claro, sí, tienes razón. Los restaurantes son todo un negocio, ¿eh? Y las pollerías sobre todo, porque el peruano lo que más come es pollo. El imperialismo, ¿no? Estamos viendo aquí lo que es la expansión del mercado, ¿no? Vamos a ver que van a tener sus colonias, principalmente, como te das cuenta, en África, en Asia, bueno, en Oceanía con Australia y también en partes de América, ¿no? Pero ¿quién es el principal imperio? Ahí está, lo que es Inglaterra, ¿no? Fue el periodo de auge del imperialismo británico. Inglaterra, claro, pues porque era el primero en hacerse industrial, ¿no? ¿Por qué Inglaterra? Porque recuerda que Inglaterra es el primer estado que termina con el absolutismo. Es el primer estado que impone la monarquía constitucional. Entonces esto le permite, pues, ¿no? Tener también el auge, ¿no? En un primer momento, a diferencia de los demás, de lo que es la industria. Después le pisaba los talones Francia, ¿no? Y ahí está, mira el mapa, ¿no? De la repartición de África. Ahí está, ¿no? Francia también, ¿no? Impulsado por Napoleón III, ¿sí?
es este proceso de colonialismo, el segundo imperio colonial más extenso del mundo, como te digo, le pisaba los talones a lo que es Inglaterra. Alemania también, ahí está, como habíamos mencionado, ¿no? El canciller Otto von Bismarck, aquí está justamente, tú lo ves, ¿no? Repartiéndose lo que es la torta. Mira, a ver, vamos a partir la torta, ¿no? Promover la industrialización. ¿Y qué es lo que pasa? Él, ¿no? Se reúne, ahí está, en la conferencia de Berlín, se reúne en la conferencia de Berlín para poder repartirse justamente África, pero ¿qué es lo que le dan a cambio? Solamente Camerún, aquí vamos a ver, solamente le dan Camerún, África Oriental y África Sureste. O sea, no tenían absolutamente nada, por decir, ¿no? En cambio, mira, Reino Unido, ¿no? Que es lo de naranja. Francia. Ahí se quedó descontento, pues. Definitivamente esto lo molestó. ¿Qué más? Aquí está Estados Unidos también, ¿no? Tras superar su guerra de secesión, donde ganan, como te digo, los del norte, ahí ve la película Django, ¿no? La industria se expande y con ello el imperialismo, ¿no? Sobre todo en el mismo América, pues ahí está América para los americanos, ¿no? Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Tal vez en Sudamérica no tener colonias, así propiamente, con toda su expresión colonia, pero sí tener mucha injerencia dentro de los sistemas económicos, dependencia total de la economía de Estados Unidos a través de préstamos. Y en Japón con la era Meiji, ¿no? La era Meiji, que es la que impulsa la industrialización dentro del Japón, ¿no? Aquí vamos a ver, recuerda por favor lo que es Mutsuhito, lo voy a poner por aquí, a este personaje, no te olvides. Mutsuhito, dime. La batalla modelo en Francia fue la batalla de Austerlitz, ¿verdad? Claro, sí, ahí tienes razón. Ya, Mutsuhito, que es el que termina pues liquidando al sistema feudal dentro de Japón para hacerlo industrial. Ahora sí, vamos rápidamente a lo que es la Primera Guerra Mundial. Ya sabes que esto se da por lo que es el acaparamiento del mercado, ¿no? Internacional. Aquí tenemos la paz armada, que era la carrera armamentista, ¿no? Que es lo que quería Inglaterra, proteger su hegemonía. Alemania, más bien, por el contrario, estaba molesto por la repartición. Francia quería recuperar Alsacia y Lorena, que lo tenía Alemania. Alemania le había quitado a la Francia estas colonias y estaba resentido porque era todavía, ¿no? Una herida ahí por cicatrizar. De ahí tenemos las causas, ahí están, ¿no? Las causas, las rivalidades coloniales, como habíamos dicho, la economía, siempre la economía es lo que termina pues haciendo pelear a las personas, por eso hasta dicen, ¿no? Dentro de las familias, ¿no? Ni préstamos, no sé cómo dicen, ni política para terminar para no terminar descontentos. Eso justamente, el asesinato del archiduque Francisco fue la excusa, ¿no? Fue la excusa, el pretexto, ahí está, para el inicio de todo este enfrentamiento. Encontramos aquí las fases, la guerra de movimientos iniciales, Francia Oriental, Francia Occidental, ¿no? En la Francia Oriental, que es la que inicia Alemania derrotando, le da con todo a Rusia. Rusia estaba retrasado todavía, ¿no? Rusia, mientras iba a pelear con caballos, Alemania iba a pelear ya con sus tanques, ¿no? Por eso los destrozó, pues. En cambio, por el otro lado, Alemania ya va a ser frenada en la batalla de Marne, ¿no? Va a ser frenada ¿por quiénes? Por Francia, apoyado por Inglaterra, definitivamente, porque claro, si llegaba a Francia, entonces ya podía tal vez llegar a lo que es Inglaterra. Recordemos aquí un ratito las alianzas, ¿sí? Suelen mencionarlo también como pregunta de examen. La triple alianza y la triple entente. Aquí está, de rojito, la triple alianza. Alemania, Austria-Hungría e Italia, aunque Italia es traicionero, ¿ya? Italia es un Judas, porque después Italia se pasa al otro bando, ¿no? Triple entente,
Triple Entente, Reino Unido, Rusia, Francia, y es aquí, dentro de la Triple Entente, que después se une Estados Unidos, ¿sí? Tenemos lo que es la guerra marítima, ¿no? En la guerra marítima hay un frente de bloqueo, como dice, a los alemanes, para que ellos no se abastezcan, pues, ¿no? Entonces esto, pues, lo debilite, aunque mayormente el debilitamiento se va a dar aquí, en la guerra de trincheras o de posiciones, ¿no? Estas trincheras fue lo que masivamente hizo que la gente muriera, ¿no? Porque esas trincheras estaban todas acumuladas de ratas, de excrementos. Dicen que más de 2 millones de personas murieron dentro de esas trincheras, ¿no? Era alrededor de un poco más de 800 kilómetros que estaban esto de las trincheras, ¿no? Se desató una guerra de desgaste, que es justamente ello. La guerra de movimientos final. Rusia se retira de la Gran Guerra, Tratado de Brest-Litovsk, claro, ¿no? Rusia se retira, ¿por qué? Porque estaba en inicio de su revolución rusa, justamente los bolcheviques, ¿no? Estaban venciendo y eso hace que los rusos se retiren, se salgan de la guerra. Finalmente los aliados, Estados Unidos, ¿no? Recuerda Estados Unidos también por el hundimiento de Lusitania, ¿no? Aunque Estados Unidos dice que promovió, ¿no? Estaba queriendo ya ver la manera de cómo ingresa a la guerra, porque ya quería ingresar, pero no sabía cómo. Además que Estados Unidos estaba pues a favor, ¿no? Apoyando a Inglaterra, estaba apoyando a lo que es Francia, les mandaba dinero, los financiaba, ¿no? Entonces, este hundimiento de Lusitania va a ser importante para su ingreso dentro de la guerra. Tenemos ahí lo que es entonces también Japón, que va a apoyar a la Triple Entente en Asia, ¿no? En Asia, justamente, derrota a Alemania también dentro de esa zona, ¿no? Y finalmente, lo que es aquí, vamos a el armisticio de Compiègne. Bueno, antes aquí nomás a mencionar algunas de las batallas, la batalla de Verdún, donde Francia detiene a Alemania, ¿no? En la batalla de Verdún, que no lo menciona por aquí, pero es considerada como la batalla más sangrienta, ¿no? Por ejemplo, porque mencionan que mucha gente murió ahí. La batalla de Somme, que es el triunfo de Francia con Inglaterra a lo que es Alemania, ¿no? Tenemos primero el armisticio, ¿sí? Claro, no, es el Tratado de Versalles, ¿sí? Lo que es primero el armisticio de Compiègne. El armisticio de Compiègne es cuando Alemania reconoce su derrota. Alemania reconoce su derrota y es un alto al fuego, recuerda, ¿sí? Es un alto al fuego donde por 6 meses le van a dar a Alemania tiempo para poder terminar con su con todo esto, ¿no? De invadir, ¿sí? Y de ahí recién se da el tratado ya de paz, ¿no? Tratado de Versalles. Creo que te estás confundiendo, Miguel. El Tratado de Verdún lo vimos en la Edad Media con el Imperio Carolingio, ¿no? Donde se reparten, sí. Aquí el Tratado de Versalles, entonces, donde es toda una destrucción, ¿no? De Alemania propiamente. Alemania en este caso es repartido, pues, justamente por los de la Triple Entente. Y ahí está, consecuencia, Estados Unidos nuevo líder, claro, pues porque Estados Unidos estaba fresco, ¿no? Dentro de la guerra, cuando Alemania estaba luchando con Francia e Inglaterra, estos se habían debilitado. En cambio, Estados Unidos, como ingresa al último, casi, entonces fresco, con más gente, con más recursos, pues obviamente es el que va a liderar. Surge la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es la que va a luchar por la paz, ¿no? Pero vamos a ver después cómo termina. Emergen nuevos estados, ahí está Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, ¿no? Que después vamos a hablar también acerca de ello. Muy bien, entonces así terminaríamos, ¿no? Te voy a pasar este pequeño enlace para que lo puedas ver, ¿no? Es acerca de la guerra, la primera guerra, pero ya no a blanco y negro, sino a colores, cómo lo van a través de la tecnología, ¿no? Le van a poner muchos colores. Bueno, el tiempo no nos alcanza para ver un poquito de ello. Así es, sí,
tienes razón, ¿no? Nosotros también, imagínate, ¿no? Le declaramos la guerra, ¿no? A Alemania, pero es una situación solamente, como te digo, diplomática para quedar bien con Inglaterra, con lo que es Estados Unidos, que nosotros teníamos dependencia de ellos, ¿no? Económica. Pero quien sí va a ingresar a la guerra mandando hasta recursos y hasta sus soldados, no ejército, no tanto, pero sí va a mandar, es Brasil. Brasil, por ejemplo, sí se mete totalmente dentro de la guerra apoyando a la Triple Entente, ¿no? Muy bien, entonces aquí finalmente vamos a ver las preguntas. Te digo las respuestas: la 1 dedo, la 2 enano, la 3 casa, la 4 dedo, la 5 casa, 6 avión, 7 B, 8 casa, 9 casa y 10 enano, ¿sí? Muy bien, chicos. Nos vemos entonces. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Hagamos por aquí la grabación.